¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el evento ENOS, el Niño Oscilación del Sur. Pues básicamente, según las investigaciones oceanográficas y meteorológicas, ha demostrado que existen eventos climáticos de escala global, asociados a interacciones entre el océano y la atmósfera. Este es un evento climático que se da de forma natural, en el cual se desarrolla en el Océano Pacífico ecuatorial central a escala interanual, denominado por los científicos con el nombre de El Niño Oscilación del Sur, con sus siglas ENOS en español y ENSO en inglés, o también conocido como El Niño. Pues este fenómeno es considerado como una oscilación entre una fase cálida y una fase fría, los cuales afectan al Océano Pacífico intertropical y a la atmósfera. Como les mencioné, el Niño Oscilación del Sur ocurre en dos fases. Cuando se da el calentamiento normal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico central y oriental, se denominan el Niño, y cuando las temperaturas superficiales del mar se enfrían más de lo normal en el Océano Pacífico ecuatorial, se denominan como la Niña. Algo que también es importante es que el término el niño y la niña se refiere a las corrientes oceánicas, mientras que cuando se dice que es oscilación del sur, se refiere a la consecuencia atmosférica de la variación termodinámica del océano, estableciéndose el término de el niño oscilación del sur. Este fenómeno causa variaciones en los patrones de lluvia, temperaturas superficiales y vientos, por lo que las aguas superficiales tienden a calentarse o enfriarse entre 1 y 3 grados Celsius, en comparación a la temperatura normal. Estos cambios alteran los movimientos de aire a gran escala en los trópicos, lo que provoca grandes efectos secundarios globales. Por esta razón, este fenómeno fue caracterizado por las grandes manifestaciones de anomalías positivas que se refieren al niño y las anomalías negativas que se refieren a la niña, de temperatura superficial del mar. Estas ocurrieron en regiones específicas de la cuenca del Pacífico tropical y costa sudamericana. Pues como les mencioné anteriormente, el fenómeno ENSO hace referencia a un componente atmosférico medido por el índice de oscilación del sur, por sus siglas SOI, donde este índice se obtiene de la diferencia de presiones entre la isla de Darwin, australiana, que tiene una presión más baja, y de la isla de Tahití, con una presión más alta. El hecho de que las presiones atmosféricas suban y bajen fue lo que ayudó a denominarlo como una oscilación. Algo que también tenemos que tener en cuenta, como se puede observar en esta gráfica, cuando tenemos valores negativos del SOI, los valores negativos quieren decir que está relacionado con los eventos del Niño, donde esto trajo algunas consecuencias, como son el calentamiento en el Océano Pacífico tropical central y del este. También la disminución de los vientos del Pacífico, la reducción de lluvias en el este y norte de Australia, y afectó también a la temperatura media global. Por el contrario, cuando tenemos valores positivos de este índice, pues esto quiere decir que los vientos son fuertes en el Pacífico y que ocurre un calentamiento del mar al norte de Australia, lo que tiene que ver con el fenómeno de la niña. Y de igual manera tenemos unas consecuencias, pues las aguas del Océano Pacífico tropical central y del este se enfriaron. Aumentó la posibilidad de que en el este y en el norte de Australia se vean más lluviosos de lo normal. Algo que también es importante saber es que en condiciones normales o no relacionadas con el Niño, los vientos alisios soplan de este a oeste a través del Océano Pacífico. Estos vientos acumulan agua de superficie cálida
en el Pacífico Occidental, de forma que la superficie del mar es aproximadamente 1 metro más alta alrededor de Indonesia que alrededor del Ecuador. Algo que también es necesario es que cuando se dio el surgimiento de los océanos producidos en las costas de Perú y Ecuador, trajo consigo una agua fría con una variedad de nutrientes a la superficie, aumentando así las poblaciones de peces. Por otro lado, la zona caracterizada con un clima cálido, húmedo y de presión baja ocurrió en el lado occidental del Pacífico ecuatorial, ya que la humedad recogida se descarga mediante tifones o tormentas eléctricas. Entonces, ahora, para que se pueda comprender de mejor manera, realizaremos un pequeño experimento. Bueno, a continuación voy a explicar cómo se manifiesta la corriente cálida del niño y la corriente fría de la niña. Los materiales que necesitamos es un poco de aceite para bebé, algo como un embudo, un poco de pintura a base de agua. También necesitamos agua, un recipiente plástico y una secadora de cabello. Bueno, voy a proceder a realizar el procedimiento y voy a vertir el aceite de bebé con delicadeza. La capa de arriba representa las aguas cálidas de los océanos, mientras que la de abajo representa las aguas frías. Y a continuación lo que vamos a hacer es encender la secadora y soplar en dirección este-oeste. Donde el viento que genera la secadora va a representar los vientos alisios. Como se pudo observar, bueno, en este caso los vientos alisios que soplan de este a oeste llevan una gran cantidad de agua y calor a la parte oeste del Océano Pacífico. Entonces, el nivel superficial del mar será aproximadamente medio metro más alto en Indonesia que frente a las costas de Perú, Ecuador, el norte y centro de Chile, provocando también el aumento de la presión atmosférica en el sudeste asiático y la disminución en América del Sur, donde también esto afecta el clima de zonas de América, Australia, África y Asia, como también tiene que ver con las inundaciones que ocurren en varios lugares. Y todo esto sucede porque el calentamiento del agua del mar hace que se forme y se desarrolle una cantidad anormal de nubosidad y por ende de precipitación. De seguro se preguntarán cómo afectó este evento a la temperatura media global. Pues según estudios, dentro de cualquier década, los años más cálidos por lo general siempre será durante el niño y los años más fríos será durante la niña, ya que el Océano Pacífico es un lugar de gran tamaño. Como por ejemplo, si una persona caminara alrededor del planeta a lo largo del Ecuador, pasaría más del 40% de su tiempo tratando de caminar sobre el agua en el Océano Pacífico. Es decir, que el hecho de que sea de gran tamaño, esto va a causar y va a dejar una gran huella en la temperatura superficial promedio global. Por lo general, estos episodios tienen un gran efecto sobre la temperatura media de superficie, provocando un aumento a diferencia del fenómeno de la niña, que provoca un enfriamiento de la temperatura superficial del mar. Por ejemplo, cuando ocurrió el episodio del Niño en el año de 1997 y 1998, que a su vez se sumó al evento de la Niña, que inició en febrero de 1997, durante casi 2 años
y terminó a principios del 2001, en los que predominaron anomalías negativas de la temperatura, registrado como el segundo año más cálido. Este episodio de 1997 y 1998, considerado como El Niño, es el más estudiado hasta la fecha, debido a las grandes afectaciones al desarrollo de la vida marina, la economía, la sociedad, los recursos naturales y los grandes impactos medioambientales que provocaron grandes sequías en algunos países, mientras que en otros ocasionó grandes lluvias intensas en la cuenca del Océano Pacífico y Sudamérica. Como se puede observar en la gráfica, aquí se ve claramente el año en el que el fenómeno del Niño causó más problemas, que está de color rojo. Eventos alisios del Niño. Este fenómeno del Niño se manifiesta por el incremento de la temperatura superficial del mar DSM y una reducción de los vientos alisios en el este del Océano Pacífico, lo que hace que se generen fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima, tanto en los países ribereños del Pacífico sudoriental como en otras partes del mundo. El término del Niño proviene de los pescadores de Perú desde la época de la colonia, para referirse a la disminución de la pesca en la época de Navidad, ya que ellos asumían que Jesús deseaba que tomaran un descanso para pasar más tiempo con su familia y reparar sus equipos. Pero a través de los años el término fue tomando otro sentido, refiriéndose a los intervalos en los que las aguas se vuelven cálidas, lo que afectaba a los pescadores y a las regiones costeras de Perú y Ecuador, debido a las fuertes lluvias que se presentaban en estos lugares. Por lo general, la duración del evento del Niño se da de 12 a 18 meses y con una frecuencia irregular a manera de intervalo de 2 a 7 años, con diferencias en su intensidad y su ubicación en el tiempo. Las fases o etapas del desarrollo del Niño son: fase inicial. Esta fase inicial corresponde al recorrido o desplazamiento de las aguas cálidas desde la zona occidental del Pacífico hacia la zona cercana de la línea internacional de cambio de fecha, dándose aquí el debilitamiento del anticiclón o del relajamiento del flujo de los vientos alisios del este. A veces el inicio del desplazamiento del Niño no siempre se desarrolla hasta terminar, más bien algunos de los procesos atmosféricos y oceánicos pueden llegar a detenerlo, debido a que no posee el impulso necesario para que el proceso avance o continúe. Fase de desarrollo. Aquí las aguas cálidas se desplazan hacia el oriente y avanzan al este de la línea de cambio de fecha, donde los vientos alisios se debilitan por completo y pueden soplar de occidente a oriente en toda la línea ecuatorial. La capa del océano donde se producen cambios rápidos de la temperatura o la frontera de separación entre las aguas profundas y las superficiales, conocido como termoclima, va hundiéndose y el nivel medio del mar se incrementa en los sectores por donde va avanzando la onda. Fase de madurez. En esta fase también los vientos soplan de oeste a este y en la zona oriental la termoclina alcanza las mayores profundidades, mientras que el nivel medio del mar registra su mayor incremento. En el caso de un evento de carácter fuerte, el nivel del mar en el Pacífico tropical es más alto en la zona oriental que en la zona occidental. Durante esta fase, el índice de oscilación del sur registra igualmente sus valores más bajos. Finalmente, fase de debilitamiento o de retorno a la normalidad. Aquí interactúan las ondas oceánicas Rossby, las cuales se desplazan de este a oeste y ayudan a redistribuir el calor. Este fenómeno del Niño es causado por las emisiones de los gases de efecto invernadero, lo cual origina el calentamiento del Océano Pacífico, dándose así intensas precipitaciones que afectan no solo la agricultura ni la ganadería, sino también en la parte ambiental y social, lo que le hace no predecible en todos sus aspectos, debido a la gran extensión de la superficie afectada y a la enorme cantidad de variables intervinientes en las interacciones entre el océano y la atmósfera. Consecuencias del fenómeno del Niño. Se presentan cambios climáticos. Existe calentamiento de la Tierra.
Se da el incremento del mar, océanos, ríos, lagos, playas y zonas costeras. Se dan los fenómenos naturales. Existe pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas. La propagación de enfermedades o epidemias. Se dan incendios forestales y daños del medio ambiente y el deterioro de la calidad de vida. También se dan efectos sociales, económicos y ambientales negativos. Yo les voy a hablar sobre la fase fría, que es el fenómeno de la niña. ¿Cuáles son las generalidades sobre el fenómeno de la niña? Decía que aquí el término de la niña se refiere a las condiciones frías en que se presenta en la zona central y oriental del Pacífico durante 6 meses. Este enfriamiento de la superficie altera el clima en diferentes extensiones que son grandes, que más o menos son desde el este del océano y por su magnitud también van a alterar el clima. Las anomalías negativas, la niña de temperatura superficial del mar, estas no son semejantes a las anomalías positivas del niño, que estas son registradas durante el calentamiento. En un artículo decía que la comunidad científica hasta finales de los 90 se hablaba acerca del concepto de la niña como una condición normal en el Pacífico tropical, pero se decía que esta interpretación no es correcta, ya que en el Pacífico tropical las condiciones son el niño en calentamiento extremo a condiciones normales y la niña en un enfriamiento demasiado extremo. Por lo tanto, el fenómeno de la niña es un evento de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental durante un periodo de muchos meses. Ya. En la gráfica. Ya, esta gráfica lo que nos representa son las anomalías de la temperatura de la superficie del mar. Esto se da en 0 grados centígrados y en la cuenca del Océano Pacífico tropical. Este gráfico fue tomado durante el trimestre de junio-agosto de 1988 y esto fue cuando ocurrió la fase de maduración del evento de la niña. Ya, vamos a seguir con las características del fenómeno de la niña. Aquí se decía que una de las características más importantes del fenómeno de la niña eran las condiciones frías en la variabilidad climático del Océano Pacífico. Aquí podemos apreciar el campo térmico superficial del Océano Pacífico tropical en épocas normales, como eran en diciembre de 1990. Y la niña que se dio en diciembre de 1998. Este fenómeno se dio a condiciones frías muy extremas. En algunos autores de algunos artículos utilizaban términos como antiniña, que era incluso en los años 80 y 90. También se llamaba fenómeno frío del Pacífico, evento frío o como una fase fría de Enos. ¿Cuál es el impacto de la niña? Dice que el impacto de la niña es conocido en el sudeste asiático, en Filipinas, en Indonesia, en Australia, el centro y sur de América, bueno, en casi todas las regiones. Este fenómeno nos dice que trae demasiado, incluso abundantes e intensas lluvias, por lo que este se va a generar daños materiales y pérdidas de vida por crecientes súbitas, por desbordamientos e incluso por inundaciones. En la niña dice que hay lluvias por debajo de lo normal e incluso también hay sequías. En la actualidad, este fenómeno tiene mucha importancia dentro del ciclo de la niña,
que también es la oscilación del sur y la variabilidad climática general. Seguimos con las causas del fenómeno de la niña. Dice que aquí decía que este enfriamiento se daba por procesos de surgencia o afloramiento de aguas profundas, demasiado profundas en los bordes orientales de los océanos pacíficos, particularmente en el sector tropical, que es en el caso del Pacífico. Observamos frente a las costas del Perú y el Ecuador. En esta región, la surgencia y el aporte de la corriente de Humboldt hace que la mayor cantidad del área de la superficie del mar de la región esté absolutamente fría. Ya, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿qué nos representa esta imagen? Esta imagen nos va a representar las condiciones del océano atmosféricas del Pacífico tropical. Y esta imagen se tomó durante los periodos del fenómeno de la niña. También decía que en algunos años se había presentado intensificaciones del enfriamiento del agua en la región oriental y central oriental, y también el aumento de la superficie de aguas demasiado frías. ¿Esto a qué se debió? Esto se debió a dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? El primero dice que es la intensificación de aguas profundas frente a las riberas del Perú, y esto se da por el florecimiento o por el fortalecimiento de los vientos alisios sobre esa zona. ¿Cuál es el segundo parámetro? El segundo parámetro es la surgencia de aguas muy profundas en la región centro-occidental, que esta es en el Pacífico tropical. Y esto se dio ¿por qué? Por el encuentro de una etapa de una onda Kelvin que va hacia el oriente y la onda Rossby, que esta en cambio avanza hacia el occidente. Vamos a conocer ahorita cuáles son las etapas de desarrollo, y me parece que tenemos 4 etapas de desarrollo. Conociéndose la principal, es la fase inicial. Esta fase es relacionada con el refuerzo de los vientos alisios, y estas se van a agrupar con el refuerzo del anticiclón del Pacífico suroriental. Esto se da con el aumento de la intensidad de los alisios, y por lo tanto se va a otorgar una intensificación de la surgencia en la región del oriental del océano, me parece. Ya. Esto se daba frente a las costas del Ecuador y Perú. Era constituido como fuente de las aguas frías de la superficie, en la cual se prolongaba hacia el occidente. En algunos casos, como la niña, que era que se dio en 1998 a 2000, donde hubo un ascenso de aguas profundas en el Pacífico central. ¿Cuál es otra fase? Otra fase es la fase del desarrollo. Ya, en esta fase del desarrollo decía que en esta fase las aguas frías, en cambio, estas eran desplazadas desde la costa sudamericana hasta el occidente, y también estas podían recubrir el Pacífico tropical oriental y central. Aquí en esta fase los vientos alisios tienden a aumentar su intensidad, alcanzando valores de 4 y 5 metros sobre segundo. Estos valores eran por encima de cualquier promedio dado. Vamos a conocer también sobre otra fase, como es la fase de la madurez. Para esta fase se podía encontrar el enfriamiento máximo en la región central y oriental del Pacífico tropical. En esta fase también los vientos en el Pacífico tropical surgían con mucha intensidad. En la región oriental del termoclima podía alcanzar profundidades bajas, y por otro lado el nivel del mar
también presentaba valores demasiado bajos. También decía que en esta fase el índice de oscilación del sur contiene registros muy altos y también hay otros parámetros oceánicos y atmosféricos que alcanzaban valores extremadamente altos. Por último, tenemos la fase de debilitamiento o retorno de condiciones normales. ¿Cuál era esta fase? Esta fase decía que tendía a disminuir la intensidad de los alicios y por lo tanto se reduce la magnitud de las anomalías negativas que era de la niña. Esta se da por la temperatura superficial del mar en la región oriental. Se podía también encontrar remanentes de aguas frías que podían desplazarse por las costas americanas desde el norte hasta el sur. Para este evento de la niña se ha establecido dos expresiones, como son, número 1, el enfriamiento que recubría el Pacífico Oriental y Central, a la cual pertenecía a la niña canónica, y un enfriamiento confinado en el Pacífico Central que pertenecía a la niña Modoki. ¿Cuál es la duración de los fenómenos de la niña? Aquí decía que los fenómenos fríos del Pacífico tienen una duración más o menos similar a los del fenómeno del niño, que se daba aproximadamente entre 10 a 10.3 meses, pero también en algunos casos se han registrado fenómenos que se prolongan incluso hasta 21 meses. Eso me parece que fue en los años 1954 a los años 1956. También vamos a conocer cuál fue la frecuencia de los fenómenos de la niña. Decía que aquí se presentaba, el fenómeno de la niña aquí se presentaba de 1 a 2 veces por década y el promedio de la recurrencia del evento de la niña estaba más o menos en los 5 años. No obstante, la frecuencia de los fenómenos de la niña, esta se encontraba regulada por la variabilidad climática intersecada. Así, por ejemplo, desde los finales de la década de los 70 se encontró una menor frecuencia de los parámetros fríos en el Pacífico. Por el contrario, desde los finales de los 90 y el primer decenio del siglo XXI han predominado por mucho las condiciones frías que las condiciones cálidas en el Pacífico. ¿Y cuál ha sido el fenómeno de la niña más intensa? Pues el fenómeno de la niña que fue más intenso en la historia es el que se dio a mediados del 2010 a 2011. Hasta el momento, este fenómeno fue conocido como el más violento y extremo en la región. En un artículo de la Organización Meteorológica Mundial, decían que este fenómeno fue el episodio más intenso del último siglo, ya que tuvo un fuerte acoplamiento, también así trayendo grandes pérdidas económicas. Tipos de clima globales, pero antes de nada, ¿qué es el clima? El clima se lo puede definir como el conjunto de estados de tiempo atmosférico que se originan en una determinada zona. Lo que ocasiona a esta es la interacción que existe entre la radiación solar, la latitud, la órbita terrestre, la composición atmosférica, las corrientes oceánicas, el efecto albedo y las actividades antropogénicas. Se tiende a confundir el clima con el tiempo atmosférico, por lo que es necesario recalcar que el clima es un conjunto de propiedades que define las condiciones meteorológicas de una zona en un tiempo prolongado, mientras que el tiempo estudia las características atmosféricas que se da en una región en un tiempo determinado. A este se lo puede observar mediante una ventana. ¿Qué tiempo hace? ¿Hace frío? ¿Hace calor?
está nublado, hace viento. Vladimir Köppen es un climatólogo y botánico alemán que a principios del siglo XX clasificó el clima, siendo este el primero. Él combinaba precipitaciones y temperaturas teniendo en cuenta valores fijos anuales y mensuales en su clasificación climática natural mundial, al igual basándose en la vegetación de una determinada zona, siendo así que a cada clima le asignó una letra mayúscula, A, B, C, D y E, que corresponden a iniciales de letras de palabras alemanas, siendo originalmente 5 los grandes tipos climatológicos que planteó Köppen: A, clima tropical; B, clima seco; C, clima templado húmedo; D, clima templado frío; y E, clima polar. Teniendo en cuenta la distribución estacional de las precipitaciones, existe una división de los grupos anteriores en subgrupos más específicos que representados por letras minúsculas, las cuales indican si en la región climática existe una estación seca en el verano, estación seca en el invierno o existe una ausencia de estación seca. Las letras S y D mayúsculas son subdivisiones de la clase B. Las letras T y F son subdivisiones de la clase E. Entre las letras minúsculas tenemos F, S, W y M. F que significa clima lluvioso todo el año con ausencia de periodo seco. S, clima con estación seca en verano. W, clima con estación seca en el invierno. M, que significa clima con estación de tipo monzónico. S, mayúscula, estepa. W, mayúscula, desierto. T, mayúscula, tundra. Y F, hielo permanente. Para describir mejor el régimen térmico se usa una tercera letra, A, B, C, D, H o K, que indican cuán cálido es el verano y cuán frío es el invierno. A, la temperatura media del mes más cálido es superior a 22 grados Celsius. B, la temperatura media del mes más cálido es inferior a 22 grados Celsius, pero con temperaturas medias de al menos 4 meses superiores a 10 grados Celsius. C, menos de 4 meses con temperatura media superior a 10 grados Celsius. D, el mes más frío que está por debajo de menos 38 grados Celsius. H, la temperatura media anual es superior a 18 grados Celsius. K, la temperatura media anual es inferior a 18 grados Celsius. Clima de clase A. Este siendo el segundo en la clasificación de Köppen, que es el clima tropical. Se localiza entre los 23 grados de latitud norte y los 23 grados de latitud sur, abarca la zona de la línea ecuatorial. Se caracteriza por ser un clima húmedo y presentar una temperatura del mes más fría superior a los 18 grados Celsius. Los bosques tropicales que existen en esta zona y no existe estación invernal. Se localiza en áreas que se extienden desde el Ecuador hasta los trópicos a alturas inferiores a unos 800 a 100 metros, con lluvias mayores a 750 milímetros anuales, y este clima también es llamado clima megatérmico o cálidos con bosque. Dentro de este grupo encontramos tres subgrupos, el AF, AW y AM, recordando que F minúscula representaba un clima lluvioso durante el año con ausencia de periodo seco, W minúscula, que significaba clima con estación seco en invierno, M, que era clima con precipitación de tipo monzónico. Pues bien, el primer subgrupo es el AF, que es del clima ecuatorial, caliente y húmedo con precipitaciones abundantes todo el año. Se da en las zonas de las calmas ecuatoriales entre 10 grados sur y 10 grados norte. La temperatura todos los meses está entre 20 y 27 grados Celsius. La amplitud térmica anual es inferior a los 5 grados Celsius. La humedad relativa es muy alta y la precipitación supera los 2.000 milímetros anuales, con un máximo en los equinoccios y un mínimo en los solsticios.
El segundo subgrupo es el AW, siendo el clima tropical. Caliente subhúmedo con lluvias en verano. Se da entre la zona ecuatorial y en los desiertos cálidos. Entre 10 latitud norte, 10 grados latitud norte y 25 grados latitud sur. Estación invernal seca que aumenta a medida que nos alejamos del Ecuador. Precipitación mínima superior a los 100 milímetros. El tercer subgrupo es el monzónico, siendo el AM. Este es caliente, húmedo, con lluvias abundantes en verano. Con influencia del monzón, se da en el sudeste asiático y es el clima más húmedo, aunque tiene una corta estación seca invernal. Contraste estacional muy fuerte, verano cálido y húmedo e invierno seco. La precipitación mínima supera los 400 milímetros en pocos meses. En la clasificación de Köppen tenemos el clima seco, que es el segundo clima. El principal factor que controla la vegetación es la sequedad. Son climas en los que la evaporación excede a la precipitación. En las fórmulas de Köppen, para separar los climas secos B de los húmedos, se consideran tanto la temperatura media anual como el régimen de lluvias. Dentro de este clima tenemos dos grandes subdivisiones, el BS y BW, recordando que S mayúscula representaba las estepas y W a los desiertos. Dentro de esta primera subdivisión de BS tenemos BSH, que recordando que H es la temperatura media anual superior a los 18 grados Celsius. También tenemos BSK, que recordando que K significaba la temperatura media anual que es inferior a 18 grados Celsius en la clasificación de régimen de lluvias. Bueno, el BSH, que son las estepas cálidas, sus precipitaciones son escasas e irregulares, entre 250 y 500 milímetros anuales, en forma de chaparrones. Las temperaturas son elevadas durante todo el año y tiene gran amplitud térmica diaria. Tenemos dentro de esta primera subdivisión las estepas frías BSK. En latitudes medias del interior de los continentes más grandes, sus precipitaciones son muy escasas e irregulares, en forma de chaparrones igualmente. Las temperaturas similares a las continentales. Inviernos fríos y fuerte amplitud térmica anual. Dentro de la segunda subdivisión del clima seco tenemos los desiertos cálidos y los desiertos fríos. Igualmente, desiertos cálidos representados por BWH, H ya mencionado, la temperatura media anual es superior a los 18 grados Celsius. Bueno, bajo influencia de los anticiclones subtropicales que les protegen de los vientos húmedos, con temperaturas anuales sobre los 18 grados Celsius. Desiertos sobre áreas interiores entre los 15 grados y los 35 grados de latitud. Aridez extrema. Precipitaciones escasas e irregulares inferiores a los 250 milímetros anuales. Sequedad extrema del aire. Humedad relativa muy baja, excepto en Europa. Se presentan en todos los continentes. Dentro de esta segunda subdivisión tenemos también los desiertos fríos BWK. Igual que ya mencionando, la temperatura media anual es inferior a 18 grados Celsius. Bueno, aquí inviernos fríos y oscilación térmica anual muy elevada, ligados a factores geográficos, continentalidad, abrigo orográfico, altitud. Son degradaciones del clima continental, mediterráneo o de vertientes a sotavento. Dentro de la clasificación de Köppen tenemos el tercer clima, que es el de clase C, que es el clima templado lluvioso. Son climas donde la temperatura media del mes frío está comprendida entre 18 grados Celsius y menos 3 grados Celsius. Y la temperatura media del mes más cálido es superior a 10 grados Celsius. La temperatura del mes más frío de menos 3 grados Celsius coincide con el límite de las zonas cubiertas de nieve por un mes o más.
En este grupo hay 3 regímenes pluviométricos diferentes que dan origen a los 3 tipos principales de clima que son CF, CW y CS. Recordando que F es el clima lluvioso todo el año con ausencia de periodo seco. CW, recordando que W es un clima con estación seco en invierno. CS, recordando que S es un clima con estación seco en verano. Bien, el primer tipo principal es el clima oceánico, siendo el CF, que se extiende entre los 35 y 60 grados de latitud, en la zona de influencia de los sistemas ciclónicos. Carecen de estación seca propiamente dicha, aunque tienen un mínimo estival. Las estaciones están marcadas por las temperaturas hacia el interior de los continentes y hacia el norte y sur se modifica sensiblemente. El segundo tipo dentro de este clima es el clima chino, CW. Este clima subtropical de las fachadas orientales de los continentes en la zona templada, clima de transición entre el tropical lluvioso y el templado continental. La influencia continental se manifiesta en las olas del frío hibernales. Su verano es cálido y húmedo de tipo tropical. El invierno suave y lluvioso de tipo mediterráneo. El tercer tipo es el clima mediterráneo, CS, que es el clima subtropical de la zona templada entre los 30 y los 45 grados de latitud norte y sur. Caracterizado por una marcada sequía estival, se encuentra en la zona de la transición entre los climas húmedos y secos. La sequía estival está motivada por la permanencia del anticiclón subtropical y tiene una precipitación mínima de 30 milímetros. En la clasificación de Köppen está el de la clase D, siendo el clima frío de los bosques nevados o climas templados fríos, que son los climas subantárticos y subárticos húmedos con inviernos rigurosos, donde la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados Celsius y la temperatura media del mes más cálido mayor a 10 grados Celsius. Estos límites de temperatura coinciden aproximadamente con los de los bosques hacia los polos. Los lugares en este clima se caracterizan por estar cubiertos de nieve uno o más meses. Dentro de este clima encontramos dos subgrupos, los de F y los de W. De igual manera, sabemos el F, clima lluvioso todo el año con ausencia de periodo seco, y W, clima con estación seco en invierno. El primer subgrupo es el continental húmedo, que es el DF. Ocupa la mayor parte de la zona templada propiamente dicha. Climas muy contrastados, a un invierno muy frío y seco se opone un verano cálido y lluvioso. La oscilación térmica anual es muy elevada. En los bordes del clima continental, las precipitaciones, aunque no muy abundantes, son regulares. El segundo subgrupo es el continental suave, que es DW. A diferencia del anterior, tiene una estación seca en invierno. Dentro de la clasificación seguimos con la clase E, que son climas polares, siendo el último en su clasificación. La temperatura media del mes más cálido es menor que 10 grados Celsius. Se localizan en latitudes altas y poseen precipitaciones menores a 300 milímetros anuales. Dentro de este clima hay dos tipos de subgrupos fundamentales. Tenemos el ET y EF. Recordando que T es tundra y F hielo permanente. El primer tipo dentro de este clima es el tundra, el ET, zona de altas presiones polares entre el polo y el isoterma de los 10 grados Celsius estivales. Frío intenso y constante, ningún mes supera los 10 grados Celsius debido a la oblicuidad de los rayos solares.
precipitaciones escasas y disminuyendo a medida que nos acercamos a los polos en forma de nieve, la mayoría. Hay una breve estación de crecimiento de las plantas, las que consisten esencialmente en helechos, líquenes, musgos o algunas gramíneas. Tenemos el segundo tipo dentro de este clima, que es el polar, el F, que son zonas de altas presiones polares entre el polo y la isoterma de 0 grados Celsius, frío intenso y constante, precipitaciones escasas y disminuyendo a medida que nos acercamos a los polos, en forma de nieve la mayoría. En este clima ya no es posible que haya vegetación. Además de los 5 climas que son dependientes de la latitud, excepto el clima de clase B, que es el clima seco, tenemos climas de altura, que son representados con la letra H. En las altas montañas se encuentran climas de tipo polar, donde la latitud no influye. Solo afecta la altura sobre los 3.000 metros y la exposición. Considerado los factores que determinan un clima de montaña. La vegetación es muy variable de acuerdo a la latitud en que se encuentran ubicadas las montañas. Este es húmedo, ubicado en zonas de cordones montañosas alrededor del mundo, como en la cordillera de los Andes de Chile. Hablaremos sobre los tipos de clima existentes en Ecuador. Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur, limitando al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Es uno de los países con mayor diversidad geográfica del mundo. Protege 4 regiones geográficas principales, las cuales son el oriente, la sierra y la costa, además de las Islas Galápagos. La mayor parte del país, excepto la sierra, experimenta un clima tropical húmedo. En cambio, el oriente está influenciado durante todo el año por una masa de aire tropical marítimo inestable, mientras que la costa está sujeta a mayores variaciones asociadas con movimientos estacionales de la zona de convergencia intertropical, que es una franja de bajas presiones ubicadas en la zona ecuatorial, en la cual confluyen los vientos alisios del sureste y noreste. Debido a las altas temperaturas, las masas de aire son forzadas a ascender, originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones, algunas acompañadas de descargas eléctricas. La ubicación del Ecuador sobre la línea ecuatorial produce poca estacionalidad a lo largo del año. Solo hay 2 estaciones definidas, las cuales son la húmeda o invierno y la seca o verano. La duración de las estaciones varía regionalmente. En la costa, la época lluviosa se inicia en diciembre y dura hasta mayo. La época seca tiene lugar entre junio y noviembre. En los Andes, la estación lluviosa dura de octubre a mayo y la seca de mayo a septiembre. En la región amazónica hay diferencias entre el norte y el sur. En la Amazonía, al norte de la provincia de Sucumbíos, la época lluviosa dura de marzo a noviembre, mientras que la época seca de diciembre a enero. El resto de la Amazonía, el patrón estacional es similar al andino. El clima de Ecuador se ve muy influenciado por la topografía. Su rango altitudinal va de los 0 a 6.300 metros. Genera un amplio gradiente de temperaturas de 0 a 26 grados centígrados de temperatura en un promedio anual. Hay una relación muy estrecha entre la elevación y la temperatura. Sin embargo, la Amazonía tiene una temperatura mayor a la esperada según su elevación, mientras que sucede lo opuesto con la región costa. La altitud también tiene influencia en la cantidad de lluvia debido al aire frío que tiene poca capacidad de retener la humedad. Por lo tanto, las zonas altas tienen baja precipitación, mientras que las zonas de elevación presentan amplia variación de la cantidad de lluvia que reciben durante todo el año. En términos generales, los páramos reciben lluvia que van desde los 1.500 a 2.000 milímetros anuales, en comparación con los bosques andinos y las tierras bajas. Las regiones que reciben los niveles de precipitación más altos son el bosque piemontano occidental y el bosque de tierras bajas del Chocó. Las corrientes marítimas
son otra influencia sobre el clima del Ecuador. La corriente fría de Humboldt se origina en el océano glaciar antártico y recorre las costas de Sudamérica pasando por Ecuador para luego desviarse frente a las costas de Manabí, al día así hacia las Galápagos. Debido a la baja evaporación del agua fría genera aridez en la región costa. La corriente cálida del Niño proviene del norte del Golfo de Panamá y baña anualmente las costas ecuatorianas entre diciembre y abril, iniciando de esta forma la estación cálida y húmeda de esta región. Las zonas climáticas en el Ecuador se diferencian 9 tipos de climas, los cuales son 1 seco, 3 tropicales, que son el húmedo, el monzónico y el de sabana, y 3 mesotérmicos, los cuales son húmedo, semihúmedo y seco. Además tenemos el páramo y el noveno clima es el de las Islas Galápagos. En el clima seco se caracteriza por las pocas precipitaciones anuales que van de más o menos a 500 milímetros. Hay una sola época lluviosa que va desde enero hasta abril. Las temperaturas promedio de este tipo de clima va entre los 24 a 25 grados centígrados. Este clima se da sobre todo en la península de Santa Elena y el Cabo de San Lorenzo. El clima tropical se presenta al norte y este de la península de Santa Elena. Abarcaría la zona más occidental de la provincia de Guayas, exceptuando la península de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Llueve aproximadamente entre 500 y 1000 milímetros de precipitación al año, esto entre los meses de diciembre y mayo. Las temperaturas medias varían entre los 26 a 27 grados centígrados. El clima tropical de monzón se extiende desde la ciudad de Esmeraldas hasta el Golfo de Guayaquil. Las precipitaciones en esta región varían entre los 1000 a 2000 milímetros, que ocurren principalmente entre el mes de diciembre y mayo. La vegetación de esta zona es una selva densa con una temperatura media entre los 23 a 27 grados centígrados. Luego tenemos el clima mesotérmico, que se presenta en las vertientes occidentales y orientales de la cordillera de los Andes. Es un cambio climático entre la región sierra y las dos regiones que la limitan, es decir, la costa y la Amazonía. Se da en altitudes de 500 a 1500 metros. Los niveles de lluvia anuales son de 2000 a 4000 milímetros y la lluvia es constante, creando una sola estación lluviosa. El siguiente clima es el mesotérmico semihúmedo, que las precipitaciones anuales de este tipo de clima va de los 500 a los 2000 milímetros. Tiene 2 estaciones lluviosas que oscilan desde febrero a mayo y octubre a noviembre. Es el clima que más se encuentra en los valles de la sierra. La temperatura oscila entre los 12 y 20 grados centígrados. El clima mesotérmico seco se presenta en el fondo de los valles del Callejón Andino. Las temperaturas y la vegetación son las mismas que en el clima mesotérmico semihúmedo. Las precipitaciones son inferiores a los 500 milímetros anuales. El clima de páramo es un clima muy frío que se da por altitud de las montañas. La temperatura anual de este clima va de 4 a 8 grados centígrados. Las precipitaciones anuales varían entre los 800 y los 1000 milímetros y caen leve pero son prolongados. El clima tropical húmedo. Tiene precipitaciones anuales elevadas que superan los 3000 milímetros, llegando hasta los 6000 milímetros en algunos lugares. La temperatura de este tipo de climas se mantiene entre los 25 grados centígrados durante casi todo el año. El clima ecuatorial, o también conocido como el clima de las Islas Galápagos, varía dependiendo de la altitud que presentan las islas. En las partes bajas, la temperatura es de 23 grados centígrados y las precipitaciones son más o menos de 1500 milímetros anuales. A través de las altitudes de las islas, las precipitaciones varían mucho, caracterizando a los Galápagos por su irregularidad anual en precipitaciones. Evidencias del cambio climático global y local. Para poder entender un poco mejor sobre este tema, hablaré primero sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué se refiere con cambio climático? Diversos científicos definen al cambio climático como todo cambio que sucede con respecto al clima. Esto se da a través del tiempo y como resultado de la variabilidad natural
o de las actividades humanas. Por otra parte, el calentamiento global es la manifestación más visible del cambio climático y se lo define al crecimiento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales. Es importante recalcar que a pesar de que el clima cambia naturalmente, los expertos determinan que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. La Tierra, un gran invernadero. La vida en la Tierra depende de diversos factores. Se compone de una delgada capa gaseosa que es la atmósfera. Esta capa es una mezcla de gases en la que predomina el nitrógeno con un 78.1%, el oxígeno con un 20.9% y una pequeña cantidad de argón con un 0.93%. Además de este porcentaje, contribuye el vapor de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el neón, el helio y el criptón. Estos gases se encuentran en distintas proporciones en las 5 capas. Varios científicos han dividido la atmósfera para estudiar. Una de las funciones más importantes destaca su control como filtro de la radiación ultravioleta hasta llegar a la superficie terrestre. Además, su acción protectora al destruir los meteoritos que de otra manera llegarían a la superficie de la Tierra. Y además, también para regular la temperatura, esto debido al llamado efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Los llamados gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y el vapor de agua. Estos gases dejan pasar la luz solar, la cual alcanza la superficie terrestre y marina y se transforma en calor, es decir, en radiación infrarroja. Una parte de la radiación se queda en los mares y los continentes y la otra es remitida nuevamente hacia la atmósfera. Es entonces cuando los gases de efecto invernadero tienen parte de esa radiación infrarroja. Sin este fenómeno, las temperaturas de la Tierra serían un promedio de 33 grados centígrados más fría. El agua del planeta estaría congelada y muy probablemente la vida no hubiese desarrollado o sería muy distinta de cómo la conocemos hoy en día. ¿Quiénes son los responsables del cambio climático? Cuando se habla de problemas ambientales, a menudo pensamos que son otros los que generan y por lo tanto que no está en nuestras manos la solución. Al parecer, eso también ocurre con la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Es común que no asociemos las emisiones de los gases con nuestras actividades diarias, y menos aún que esto pueda contribuir al cambio climático. La generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, la producción del cemento para la construcción, la eliminación de vegetación, que es conocida como el cambio del suelo, así como la producción de los alimentos y de otros tantos bienes y servicios que consumimos a diario, genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que también somos parte del problema. Emisiones mundiales. En el mundo, la emisión de CO2 se ha incrementado a la par de consumo de combustibles fósiles. Este incremento no ha sido pequeño, ya que entre 1971 y el año 2005 las emisiones mundiales derivan del consumo de estos combustibles, ya que aumentó alrededor del 90%. En estos últimos años se emitieron en el mundo 27.000 millones de toneladas de CO2. Los satélites de órbita de la Tierra y otros avances tecnológicos han permitido a los científicos tener una visión global. Han recolectado muchos tipos de información diferente sobre nuestro planeta y su clima a escala global. Este conjunto de datos reunidos durante muchos años revela signos de un clima cambiante. A mediados del siglo XIX se mostró que el dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor. Su capacidad para afectar la transferencia de la energía infrarroja a través de la atmósfera es la base científica de muchos instrumentos que ha puesto en vuelo a la NASA. No cabe duda de que el aumento de los niveles de los gases de efecto invernadero debe provocar esta como respuesta. La evidencia de rápido cambio climático se lo puede observar de diferentes formas, como el aumento de temperatura global. La temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 2,05 grados Fahrenheit
desde finales del siglo XIX, un cambio impulsado en gran medida por el aumento del dióxido de carbono y otras emisiones a la atmósfera producido por los seres humanos. La mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 40 años y los 6 años más cálidos que se han registrado nunca han ocurrido todos tras el año 2014. Otro tenemos los océanos que se calientan. Los océanos han absorbido gran parte de este aumento de calor. Los 100 metros alrededor de 328 pies más superficiales del océano muestran un calentamiento de más de 0,6 grados Fahrenheit. Desde 1969, la Tierra almacena el 90% de la energía sobrante del océano. Otra de las evidencias que se pueden notar son las capas de hielo que se encogen. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido sus masas. Datos del experimento sobre el clima y recuperación de la gravedad de la NASA muestran que Groenlandia perdió un promedio de 279 mil millones de toneladas de hielo por año entre 1993 y 2019, mientras que la Antártida perdió aproximadamente 148 mil millones de toneladas de hielo por año durante el mismo periodo. El retroceso glacial. Los glaciares se están cayendo casi en todas partes del mundo, lo que incluye a los Alpes, el Himalaya, los Andes, Alaska y África. Otra evidencia tenemos el aumento del nivel del mar. El nivel de los mares del mundo aumentó alrededor de 8 pulgadas en el último siglo. Sin embargo, la tasa en las últimas 2 décadas es casi el doble del último siglo y cada año se está acelerando ligeramente. La reducción del hielo marino ártico. Tanto la extensión como el espesor del hielo marino del Antártico se ha reducido rápidamente en las últimas décadas, como lo podemos apreciar en la imagen. Eventos externos. El número de récords de altas temperaturas en los Estados Unidos ha aumentado, mientras que los récords de baja temperatura registrada en este país han disminuido desde 1950. Los Estados Unidos también han presenciado una creciente cantidad de eventos de lluvias intensas. La acidificación de los océanos. A inicios de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha ido aumentando alrededor del 30%. Este incremento es el resultado de que los seres humanos emiten más dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora vamos a hablar sobre la evidencia del cambio climático local. En los últimos años, la sociedad y la Tierra se ha visto envuelta en problemas ambientales y escenarios cambiantes. Una evidencia de ella es la gran cantidad de glaciares derretidos, así como también un aumento del nivel del mar, cuando las condiciones ambientales solían ser otras. Por tal razón, es de suma importancia resaltar y conocer las evidencias que se exponen o surgen por causa del cambio climático. En el país de Ecuador, durante el periodo del siglo XXI, se ha visualizado periodos muy cálidos que conllevaron a que los asocie con el calentamiento global, daño que los seres humanos hemos realizado en el transcurso de nuestra vida. Esta alteración del clima ha desencadenado impactos económicos, sociales e inclusive ecológicos, donde la forma de vida de todos los seres humanos tuvo que amoldarse a aceptar iniciativas ambientales, ya que se establece que tales iniciativas políticas buscan reducir la emisión de los gases de efecto invernadero a través de minimizar la utilización de energía fósil a cambio del aumento de una eficacia energética. Ecuador es un país de origen andino, ubicado al noreste de América del Sur. Cuenta con 4 regiones naturales: costa, sierra, Amazonía y región insular, gozando de una maravillosa biodiversidad, por lo cual Ecuador muestra ser un país vulnerable ante los impactos negativos de un cambio climático, considerando que su condición de economía exportada de materias primas. El clima ecuatoriano está determinado por 2 estaciones, cálida y fría, o también conocidas como verano e invierno. Por consecuencia de su ubicación en la línea ecuatorial y su influencia de la humedad procedente de la región amazónica, se dice que por tal motivo es preciso resaltar la vulnerabilidad del país frente a posibles alteraciones ocasionadas por el calentamiento global. Los efectos observados en Ecuador se evidencian en la
percepción biofísica del territorio, como en el deshielo de los nevados andinos, en el aumento de las temperaturas, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar, afectaciones negativas en las actividades productivas y en la biodiversidad. Asimismo, la incidencia de los fenómenos climáticos como el Niño provoca afectaciones severas al territorio nacional, tales como sequías e inundaciones. En el caso de Ecuador, y como dato relevante, se ha perdido un 40% de los glaciares en los últimos 30 años. Además, 2 de 7 coberturas glaciales con las que cuenta el país están en riesgo inminente. El Cariguairazo es un ejemplo de ello, al haber perdido el 92% de su casquete glacial entre 1956 y 2018. Como respuesta ante esta problemática, y a pesar de que el aporte del Ecuador a las emisiones globales de gases de efecto invernadero es menos del 1%, el país se ha comprometido a generar políticas, programas y proyectos que contribuyen con el compromiso internacional de limitar el alza de la temperatura en hasta 1,5 grados centígrados. Estas iniciativas se han plasmado en una política pública denominada Contribución Determinada a nivel nacional y que surgió como un compromiso del Ecuador y los países firmemente del Acuerdo de París, dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así surge en Ecuador el programa de apoyo como parte de la iniciativa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que busca promover la generación del compromiso climático ambiciosos y justos de la mano del Gobierno Nacional y del Ministerio del Ambiente. Hola, ¿te has preguntado qué tan vulnerables somos los seres vivos ante el cambio climático? ¿Cómo podemos adaptar y las medidas que podemos tener ante esta? Acompáñanos. Y es que para dar respuestas a estas preguntas debemos saber primero qué es el cambio climático. El cambio climático es una realidad que afecta a millones de seres vivos en todo el mundo, sobre todo a las más vulnerables. Al elevar la frecuencia y la virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos que causan numerosos daños materiales y provocan desplazamientos poblacionales. Sin ir más lejos, según el Observatorio de Desplazamiento Interno, en 2018 los desastres naturales provocaron a nivel global 17.2 millones de migraciones intranacionales, es decir, dentro de un mismo país. El calentamiento global también está detrás de la mayoría de crisis medioambiental de la historia por la velocidad insólita de los acontecimientos. Desde 1880, la temperatura media terrestre ha subido de 0,85 grados centígrados. El nivel del mar ha crecido 19 centímetros y el Ártico ha perdido de 1.07 millones de kilómetros cuadrados de hielo por década, tal y como desvela el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Así que una de las variables más importantes dentro del cambio climático es la vulnerabilidad, que está definida como el grado de sustentabilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en particular la variabilidad del cambio y los fenómenos extremos. ¿De qué depende la vulnerabilidad? Esta depende del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático, a que ésta está expuesta de un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. Hola, ahora vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad. A la vulnerabilidad se la define como la tendencia a verse afectado por el cambio climático. En esta situación se van a tener 3 elementos fundamentales. Número 1, la exposición. ¿Y qué es la exposición? La exposición es un sistema que, como su mismo nombre lo dice, estamos expuestos al cambio climático. Como por ejemplo, el corredor del sur de Centroamérica está expuesto a sequías y el Caribe está expuesto a muchas lluvias. Como por ejemplo, también tenemos a las casas, los seres humanos, los cultivos que están expuestos a fenómenos climáticos. Como por ejemplo en este caso podemos ver en nuestro cultivo de maíz, tenemos maíces que han estado expuestos demasiado tiempo a la radiación. Por ejemplo, en este maíz que no ha tenido un debido cuidado,
el fenómeno climático que lo ha afectado es la helada, que normalmente se lo conoce en las zonas agrícolas, y también es que no tiene ningún cuidado, como por ejemplo el abono o fumigación del mismo. Entonces, por esta razón, los cultivos también están expuestos a cambios climáticos, y esto representaría una pérdida en la economía de los agricultores. La sensibilidad. Vamos a hablar de la sensibilidad. Es el grado en el que un sistema o una especie se ve afectado positiva o negativamente por estímulos relacionados al cambio climático. Un ejemplo que vamos a situar a continuación es el café, que este es sensible a los vientos extremos cuando está en flor. El frijol es más sensible a la sequía cuando está germinando. Ahora vamos a hablar de la capacidad adaptativa. Es la capacidad biológica o social del sistema o del individuo para poder adaptarse al daño potencial moderado y aprovechar así las oportunidades o afrontar las consecuencias. La capacidad de trasladarse a otro lugar mejora la adaptabilidad de muchos animales. En lo que respecta al sistema agrícola, el conocimiento de determinadas prácticas y la posibilidad de implementarlas aumenta la adaptabilidad de los productores. Tienen ahorros o pertenecen a una red de apoyo social que pueden ayudarte a recuperarte influencias. Por ejemplo, el uso de la sombra en café amortigua el calor extremo, por lo que el café podrá ajustarse mejor al incremento de las temperaturas. Hola, entonces, ¿puedo preguntar por qué es importante reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático? Verás, te voy a explicar por qué es importante. Porque el cambio climático genera diversos impactos sobre las personas, el sistema productivo, los ecosistemas naturales, puestos que las dinámicas de las poblaciones humanas de flora y de fauna están directamente vinculadas con el clima. Por eso debemos reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático. También es importante reducir la sensibilidad. Aunque la sensibilidad no se puede cambiar fácilmente porque es una característica del sistema, sin embargo, mantener la salud de los seres humanos y el ecosistema reducirá la sensibilidad a los impactos. Por ejemplo, la mejora genética puede reducir la sensibilidad del cultivo del frijol al extremo de calor, sequía o exceso de humedad. También es muy importante mejorar la capacidad adaptativa. Mejorar la capacidad adaptativa reduce directamente la vulnerabilidad de un sistema, ya que proporciona la resistencia frente a perturbaciones. La mitigación del cambio climático es el conjunto de acciones que tienen como fin la reducción del forzamiento radioactivo. Esto nos sirve para disminuir el calentamiento global. El calentamiento global está acabando con nuestro planeta, pero aún estamos a tiempo de disminuirlo y luchar contra él y así mitigar sus acciones. Nuestro primer punto va a ser el transporte, ya que la clave está en evitar los motores a combustión, usarlos menos o cambiarlos por otros que no quemen cosas. Para esto podemos utilizar el transporte público, que reducirá un 0.6 a 1 tonelada de la media. O también podemos utilizar el transporte compartido, con personas que van a nuestro mismo destino de trabajo o de nuestro barrio. Oye, ¿sabes que tu vehículo está contaminando mucho el medio ambiente? Ya que es un motor a combustión. Ya, y Cuando pienses cambiarte de vehículo porque este ya está viejito, oye, y existe más contaminación, por favor, piensa en comprarte un vehículo híbrido, ya que reducirías unas 3.1 toneladas de contaminación, o un eléctrico, con el cual reducirías 5.4 toneladas de la media mundial. o sea, no te gusta estar conmigo. No, no me gusta estar contigo. Y la verdad me bajo de este carro viejo. Me cansé de ti. Recuerden, entonces, lo mejor que sería irnos a pie. Así no contaminamos el medio ambiente y nos evitamos malos ratos. Una carrerita, jefe. Yo conozco un lugar donde que no le hablan del cambio climático. Seguramente has escuchado términos como el calentamiento global, cambio climático o el efecto invernadero. Pero después de conocer esos conceptos,
¿Sabes cómo podemos mitigar e incluso adaptarnos a estos impactos que amenazan nuestra vida cotidiana en la Tierra e incluso el futuro de nuestra supervivencia? Y sí, hemos hablado acerca de vulnerabilidad, del cambio climático en el mundo, de los problemas ambientales, pero nos hace falta hablar de algo muy importante, de cómo reducir dicha vulnerabilidad. Así que en este momento yo te voy a compartir acerca de este tema. Básicamente la adaptación es algo muy importante que conlleva la vulnerabilidad. Así es, yo te voy a hablar acerca de la adaptación. Como que te comentaba hace un momento, este tema va de la mano con la vulnerabilidad, que trata acerca de cómo nosotros, cómo los sistemas humanos y los recursos humanos, que sean plantas, animales, se adaptan ante el cambio climático y cómo a través de ella se genera una dicha vulnerabilidad. Muchos dicen que el cambio climático no existe, incluso hay teorías que niegan esta posibilidad, pero por supuesto se sabe que a través de la historia ha habido cambios naturales, climáticos muy graves, que desde el inicio han afectado y han borrado de la faz de la Tierra a millones y millones de especies, acabando completamente con la biodiversidad del planeta. Es decir, que no todos los cambios climáticos siempre van a ser buenos para nosotros ni para nuestra civilización. La electricidad se genera a través de la quema de combustibles fósiles como el gas, el petróleo, que generan millones de toneladas de dióxido de carbono. El manejo inadecuado de los desechos no solo contamina el planeta, sino que al descomponerse generan gases tóxicos que también aumentan la cantidad de gases de efecto invernadero. Los recursos naturales y los productos llegan a miles de millones de personas cada día y conforme crece la población mundial, mayor son la cantidad de recursos explotados y más desechos son generados y a la vez producen más gases de efecto invernadero, convirtiéndolo en un peligroso círculo vicioso. Pero, entonces, ¿cómo podemos adaptarnos al cambio climático? Tomando en cuenta que no podemos predecir el alcance exacto ni la forma del cambio climático, pues se sabe que las proyecciones climáticas nunca podrán predecir el futuro con total certeza, en parte porque la forma en la que cambie el clima dependerá de nuestras decisiones en los años venideros. ¿Realmente necesitamos tener la certeza para decidirnos? Pues no. Normalmente decidimos basándonos en la experiencia de los hechos y el grado de comprensión que tenemos sin saber exactamente lo que nos depara el futuro, y aunque no sabemos todo sobre el cambio climático, sabemos lo suficiente para actuar. ¿Qué deberíamos hacer exactamente de manera diferente entonces? Básicamente tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, políticas y proyectos, y cuando empeoran el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Y pues esto, como sabemos, puede desembocar en sequías, lluvias y muchos fenómenos más. Entonces debemos preguntarnos cómo cambiar el plan del uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros y medidas que adapten el clima. Pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas y de las grandes ciudades costeras del mundo. Se sabe que estas a la vez están amenazadas por consecuencias del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debería considerar un urbanista para hacer que esta ciudad pueda adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejoras de adaptación? Criterios claros como costos, urgencia e impacto político y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación como medidas preventivas contra inundaciones, mejoramiento de sistemas de drenaje, restablecimiento de humedales y manejo costero. Necesitamos aumentar nuestra comprensión al cambio climático, crear conciencia sobre la necesidad de que la sociedad se adapte. Estos primeros pasos son los más importantes. Prepararse para lo que pueda venir es mucho mejor que intentar soportar los impactos del cambio climático sin ninguna protección.
Sabemos lo suficiente, así que adaptémonos. El cambio empieza hoy, así que empecemos a vivir una vida con responsabilidad y con una actitud ambiental. Modelos matemáticos que ayudan a entender y predecir el cambio climático. Veamos un poco de antecedentes. Desde la antigüedad, hemos planteado hipótesis con el objetivo de explicar la dinámica atmosférica, debido a la importancia que tiene para la continuidad de la vida en nuestro planeta. Esto se evidencia gracias a los experimentos de Benjamin Franklin, las obras meteorológicas de Aristóteles, Descartes, Lavoisier y los estudios de Edward Lorenz. En estas evidencias se puede ver que la observación constante y el registro de datos meteorológicos fueron el punto de partida para poder tener un conocimiento sobre el comportamiento de la atmósfera, como el que se tiene hoy en día. Es aquí donde ciencias como la climatología, la meteorología intervinieron y adaptaron un enfoque sistémico para poder abordar sus distintos objetos de estudio, los cuales van desde el clima, el tiempo del planeta Tierra, hasta poder conocer el microclima de un invernadero. El modelado y simulación de un sistema climático de la Tierra es un problema de interés común, dada la necesidad de predecir sus posibles comportamientos en décadas futuras. Según la TGS, Teoría General de Sistemas, define al sistema climático como el conjunto formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. Estos componentes interactúan entre sí mediante procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos. Los modelos matemáticos climáticos se desenvolvían desde las predicciones meteorológicas, pero estos modelos son más complejos y necesitan una gran variedad de fórmulas. Por ello, se desarrollan en computadoras, con tiempos de trabajo más largos y con un mayor espaciado cuadricular. Gracias a la existencia de un modelo continuo, el cual se basa en la formulación de leyes físicas que rigen el comportamiento de las variables climáticas, se puede tener modelos climáticos más precisos, por los cuales se usan ecuaciones como de Navier-Stokes, ecuaciones de la energía térmica y ecuaciones de difusión de componentes químicos. Entonces, ¿qué es un modelo climático? El modelo climático son herramientas que se usan para la representación de varias condiciones climáticas, como la temperatura, la presión, la humedad, precipitación y velocidades y direcciones de los vientos. Además, estos modelos se basan en las leyes básicas de la física, dinámica de fluidos y la química, y representan cómo la radiación solar es transmitida, reflejada y absorbida dentro de la atmósfera, en la superficie terrestre y del mar. Entonces, un modelo es un programa informático que domina una formulación matemática. Y cuando contiene la información suficiente sobre el medio climático, se le denomina modelo climático. La función de un modelo climático. Estos modelos matemáticos se crearon con el fin de proyectar el impacto de perturbaciones antropogénicas y naturales desde el punto de vista climático, y se tuvo la necesidad de calcular el efecto de los procesos que intervienen en el sistema climático. Los modelos climáticos se los pueden clasificar de tipo jerárquico, según su complejidad, por ejemplo, la cantidad de dimensiones espaciales que tenga el modelo, es decir, su resolución espacial, según el nivel de las parametrizaciones empíricas, según se vaya representando explícitamente los procesos físicos o según los costos de ejecución del modelo. Los principios básicos para un modelo climático. Los modelos
para predecir los cambios climáticos consideran a la Tierra como una esfera en rotación, rodeada por una capa de agua que hace referencia al océano y otra capa de gases que hace referencia a la atmósfera. Estos fluidos están bajo la influencia del campo gravitacional de la Tierra y sus movimientos que se describen mediante las ecuaciones de los estados de los gases y las ecuaciones hidrostáticas. Estas definiciones incentivaron a la formulación de varios modelos matemáticos para representar y simular la dinámica del clima terrestre, teniendo en consideración un sistema en el cual las relaciones existentes y sus partes se basan en el intercambio del momento, de la masa y de la energía. Conservación del momento. Este conjunto de ecuaciones, más conocidas como ecuaciones de Navier-Stokes, describen el movimiento de cualquier fluido newtoniano en un punto y un tiempo específico. Estas ecuaciones se utilizan en una esfera en rotación a través de un conjunto de ecuaciones de derivadas parciales, las cuales explican el movimiento de la atmósfera. Para que esto suceda se deben incluir información importante del momento, como puede ser la energía del aire, océanos, leyes de la termodinámica, efecto del calor del sol en el aire, agua y la evaporación, las cuales son variables importantes en el cambio climático que describen la evolución de la temperatura en el mundo. Esta ecuación que se puede ver ahora mismo es la ecuación de Navier-Stokes para describir el momento. Conservación de la energía. Estas ecuaciones son las ecuaciones de Navier-Stokes, pero son empleadas para la conservación de la energía. Es similar a la ecuación del momento, aunque en este caso va a describir una cantidad escalar. Es decir, la ecuación relaciona las variaciones de temperatura globales con las fuentes o sumideros de energía. Conservación de la masa. Esta ecuación es la que representa la conservación de la masa. Es la ecuación de continuidad en representación de la conservación de la masa. Sus componentes, la velocidad, temperatura, variables geopotenciales, suelen expresarse como su valor promedio más una perturbación que se puede tener, siguiendo el método de descomposición de Reynolds. Estos principios base antes mencionados utilizan esquemas de parametrización de los procesos físicos para predecir el clima en escalas menores por debajo de decenas de kilómetros. Proceso para la construcción de un modelo matemático. El proceso que se debe seguir para elaborar un modelo climático consta de los siguientes pasos. Primero, tenemos que encontrar un problema en tiempo real en cualquier parte del mundo. En nuestro caso es el cambio climático. Segundo, plantear acerca de la problemática a través de un modelo matemático, identificando las variables más importantes, ya sean estas dependientes o independientes, además de establecer una con el fin de aceptar o no el modelo matemático. Tercero, aplicar los conocimientos y ecuaciones que permitan resolver la problemática y así poder llegar a conclusiones matemáticas. Cuarto, comparar los datos obtenidos con el modelo propuesto como predicciones con datos reales para determinar si se cumple o no. Si los datos obtenidos son diferentes, se reinicia el proceso para establecer otro modelo que sí cumpla o se pueda acercar a los valores reales. Clasificación de modelos climáticos. En la actualidad existe una gran cantidad de modelos climáticos, pero tienen mejores resultados aquellos modelos que presentan procesos físicos. Con los modelos matemáticos globales MSG se puede simular matemáticamente gran parte de los procesos físico-químicos del mar, la atmósfera, del suelo, criosfera y biosfera. Los modelos usan la superficie de la Tierra dividida en grillas con medidas regulares y mientras mayor sea la grilla, mayor será la resolución espacial. Los modelos climáticos se pueden clasificar en modelos climáticos globales, regionales, mesoescalares y oceánicos. Los modelos climáticos globales son representaciones matemáticas del sistema climático de la Tierra y están expresados como gigantescos códigos de computación y ejecutados por computadoras. Estos modelos ocupan resoluciones muy bajas,
es decir, que sus grillas son de 300 a 500 kilómetros de extensión, tanto en latitud como en longitud. Estos modelos nos indican cómo la Tierra absorbe la radiación solar y algunos otros eventos como las precipitaciones, los vientos, las nubosidades y las corrientes marítimas. Para que la Tierra arroje ciertos datos, debe de estar dividida en rejillas o grillas tridimensionales, lo que hace que nos den datos en ciertos lugares como temperaturas, precipitaciones, presiones atmosféricas, vientos, humedades, entre otras variables. Con el pasar de los tiempos, esto ha ido mejorando, haciendo que las rejillas de los modelos vayan disminuyendo, lo que provoca una mejor resolución y una mejor exactitud en los datos. Así como cada rejilla tiene un lugar determinado, también va a tener un tiempo determinado. Así es como se ve un modelo global de acuerdo a sus rejillas, pero el problema o la limitante que tienen estos modelos es que no pueden determinar ni definir las fallas geográficas de la Tierra. Un ejemplo de esto puede ser la Cordillera de los Andes. Un ejemplo de los modelos globales climáticos pueden ser el modelo global HAT-AM3P, que está compuesto por dos componentes, el componente oceánico, que es el HAT-CM3, y el componente atmosférico, que es el HAT-AM3P. Para poder verificar todos los modelos climáticos, algunos científicos se proyectaron una línea en el tiempo para poder confirmar los cambios climáticos que ha tenido la Tierra desde el año 1900 hasta el año 2000, exactamente un siglo. Estos científicos tomaron como referencia dos factores, el factor humano y el factor natural. Hicieron correr este modelo en dos tandas, la primera tomando en cuenta los factores que sean independientemente y la segunda los juntaron. Eso sí, el factor humano iba a verse intervenido por los gases de efecto invernadero. Al momento de realizar la segunda corrida o la segunda tanda, se dieron cuenta que los datos coincidieron con los datos continentales y con los datos oceánicos, además de tener una confianza al 95%. Los modelos climáticos regionales. Estos tienen una mayor resolución espacial, ya que sus grillas son mucho más pequeñas, de 50 kilómetros de largo y ancho. Estos modelos se manejan para determinar los cambios climáticos a futuros, como el CCS, el REG-CM3 y el HART-RM3P. Todos estos modelos se rigen por los satélites que rondan alrededor de la Tierra. Obviamente hay otros tipos de modelos regionales, como el ETA, que este describe una estructura del campo horizontal y vertical, el cual ayuda a reducir errores numéricos en las montañas y ayuda a calcular el gradiente de la fuerza de presión. Los modelos climáticos mesoescalares son los que tienen una mejor resolución, pero para fenómenos como tormentas, que se refieren a escalas locales. Estos suelen manipular coordenadas rectangulares y la representación de procesos que ocurren a escalas menores de 10 kilómetros. También pueden representar la temperatura, algunas corrientes marítimas. Los modelos climáticos oceánicos detallan la dinámica termodinámica del océano, además de estudiar la circulación y los problemas costeros. Estos modelos pueden simular la salinidad, la temperatura y las corrientes oceánicas. Para un área ambiental, se utiliza este modelo para así poder tener una trayectoria de los derrames de contaminantes y así predecir la calidad del agua y de las especies marinas.
Realizamos la comparación de los modelos simples y complejos. Los modelos climáticos simples arrojan resultados de cambios de temperatura de forma zonal y mundial. No pueden simular los probables cambios del clima. Realizan procesos físicos aproximados tomando de base de cálculo integrados zonales o mundiales. Se deben especificar algunas propiedades como la sensibilidad climática. Estos modelos son muy veloces y no pueden simular varios escenarios. Estos son buenos para realizar estudios de sensibilidad, donde intervienen algunos componentes del clima. Tienen pocos procesos, por eso es fácil entender sus análisis. Y son modelos unidimensionales, no pueden simular los cambios bruscos de la circulación oceánica. Por otro lado, los modelos climáticos complejos pueden simular la variación geográfica de la temperatura, precipitación, de la humedad del suelo, de los vientos, de la nubosidad y además provocan cambios a escalas continentales. Simulan los cambios de la modalidad del fenómeno del Niño, simulan procesos físicos y tienen sensibilidad climática. Estudian procesos físicos e indican el proceso que debe incluir el modelo simple para poder parametrizarlo. Los costos son muy elevados para algunos programas y simulan los cambios de circulación oceánica. El modelo climático que nosotros tomamos como ejemplo es el Bergian Climate Model, que en sus siglas BCM son modelos de atmósfera totalmente acopladas al océano y al hielo, que proporciona simulaciones computarizadas de la última generación, tanto del clima pasado, presente y futuro de la Tierra. El modelo se ejecuta sin ningún tipo de ajustes de flujo y es estable durante varios siglos. Este clima es simulado y reproduce la circulación general a gran escala en atmósferas razonables. Muchas gracias.